Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en la cuarta edición o cuarta proyección de nuestro nuevo programa San Marcos de ayer y hoy. Igual, Belloso, bienvenido nuevamente a este programa. Él me está acompañando, en este caso, como decíamos, estamos haciendo el dueto de todo esto porque nos estamos trabajando y la idea de nuestro es educar, ver la historia de San Marcos. En el caso estamos trabajando, documentando, todo lo que hablamos lo hablamos en base a documentos, que no venimos a inventarlo, y igual se invitan a ustedes, los invitamos, Belloso, en el aspecto de que vengan, si usted cree que nos hemos equivocado y usted tiene una mejor historia, con gusto, hágase, vengan a estar con nosotros acá, porque esa es la idea de que nos eduquemos y veamos nuestros orígenes de nuestro municipio San Marcos, ¿verdad? Te hablábamos un poquito ¿te acordás que estábamos hablando del cañón? Sí, el cañón. El cañón famoso, y en el programa anterior decíamos que deducíamos que pudo haber habido un fenómeno geológico que aterró eso. Y pues estábamos hablando y documentando que tú estabas mencionando cómo era que se dio, y aquí hay unos documentos que también tú los has hecho llegar a nosotros, ¿verdad? Que datan del 1575. Exacto. Imagínense 1575 y hay un fenómeno que dice, yo lo voy a decir así, pero después el Belloso lo va a mejor. Con gusto, con gusto. En el caso de que decía los personajes de esa época de la conquista, que éramos solamente como unos 450 habitantes de San Marcos, pero que cuando él pasa por esta zona, hubo un gran catástrofe que él no podía ni pararse, mantenerse en pie, se tuvo que bajar y tirarse al suelo, que dice que los dos cerros, tanto, yo voy a decirlo de esta manera, el cerro de los Planes de Rendero y el cerro San Jacinto, se veía como que se unían y se abría el suelo. En este caso, ahí entra la lógica que ese famoso cañón mudo que tenemos ahora es de la colonia, y que ese fue el fenómeno que probablemente, ojo, no estamos dando seguridad, pero probablemente fue el que enterró y el que quedó soterrado acá en San Marcos, que se descubrió ahí en la 25 de abril. Vean, estimados sanmarquenses, cómo es bonito cuando uno se documenta y habla con propiedades claras, con fechas. Y si usted ha notado el tercer segmento, hablamos con fechas específicas y seguimos hablando con fechas. Más adelante vamos a seguir hablando. Ahora, como hemos comenzado hablando de San Marcos, aquí mi compañero Belloso va a tener una parte donde él ha investigado con mayor conocimiento cómo se creó San Marcos, cómo se llamaba San Marcos antiguamente, cuántas personas eran las que habitantes de acá, qué cultivábamos. Y a mí me ha extrañado cuando veo que dicen que hasta cultivaban caña. No, trigo. Trigo. Me he quedado sorprendido hasta esa parte. Yo sabía que San Marcos era famoso porque aquí en el Cerro San Jacinto cultivaban, en el lado de aquí arriba, cultivaban tomates, habían tomateras y todo eso. Pero hoy cuando me dicen que caña de azúcar, maíz, trigo, huela, entonces era algo bien fabuloso de todo eso, y una fauna rica que había en esa época también. Gracias y bienvenidos amigos, ¿verdad?, a esta cuarta edición de nuestro San Marcos de ayer y hoy. Tal como Gustavo decía en la parte introductoria, vamos a tratar de redondear hoy la historia del cañón, del famoso cañón que está ahí a un costado de la iglesia parroquial de San Marcos, que tema pues abordado en la edición anterior. Y esta vez hemos ido hablando de San Marcos en el transcurso de los años, pero en esta ocasión vamos a hablar de San Marcos en el transcurso de los siglos. Y nos vamos pues al siglo XVI, al año 1500. Recordemos que después del descubrimiento de América, fechado en 1492,
8 años después, comienza el siglo XVI, el año 1500. Y es en ese año donde vamos a arrancar hoy, digamos, la presentación y el comentario, la tertulia de este día. Y bien, fechado con el dato 23 de mayo de 1575, el doctor Jorge Lartey Larín, historiador salvadoreño, quizás el más celebérrimo historiador salvadoreño, él ha escrito un libro que se llama El Salvador, historia de sus villas, pueblos y ciudades. Es un texto que la Dirección Nacional de Publicaciones pues lo pone, hace ciertos tirajes cada cierto tiempo, sí. Lo pone a disposición de nosotros. Es el texto que vamos a ocupar de base el día de hoy. Como bien decía Gustavo, los datos pues están investigados, están documentados. Entonces, con fecha 23 de mayo de 1575, se habla de un terremoto que destruyó San Salvador. Y dice uno de los españoles que transitaba por la zona del San Marcos de aquel entonces, que en ese terremoto a él le fue difícil mantenerse de pie y tuvo que tirarse al suelo. ¿Por qué? Porque el movimiento telúrico era tan fuerte que él veía que, así como San Marcos está entre dos cerros, ¿verdad? Sí. El cerro, la loma de aquí de los Planes de Renderos, Loma Larga, y el cerro de San Jacinto, y él veía, dice, que esas dos masas de relieve casi se juntaban y se abría la tierra. Entonces, acordémonos, en ese siglo XVI estamos en la época de la conquista y colonización de toda Latinoamérica, de Centroamérica y en particular de El Salvador. Entonces, ese cañón que fue encontrado bajo tierra aquí en la 25 de abril, oriente de San Marcos, todo indica que pudo haber sido en ese movimiento telúrico del siglo XVI que se lo tragó la tierra. Así. Y ya en la década de los 50, ¿verdad? Fue el alcalde de la época que comenzó a hacer las instalaciones de drenajes y de acueductos, y desde entonces lo tenemos intronizado ahí a un costado de la iglesia. Bien, y como decía aquí mi amigo Gustavo Adolfo, ¿verdad? Vamos a enmarcar un poquito la historia de estos tres pueblos, ¿verdad? Recordémonos que la conquista y colonización de América se da en la época de los Reyes Católicos de España. Sí, y quieras o no, aparte del componente político que llevaba la conquista, había estado lo social, lo cultural y lo religioso. O sea, la religión del rey iba a ser la religión de los pueblos conquistados. Y entonces dice don Jorge Lartey Larín en este texto que ya les mencionamos, que uno de los misioneros españoles que iba pasando por acá, por la parte sur del actual San Salvador, dice que en medio, dice, del cerro Amatepec, que es el cerro de San Jacinto, y el Soyatepec, que es la cordillera de donde están los Planes, dice que en medio de esas dos masas de relieve, ¿verdad?, se forma un desfiladero, ¿verdad?, donde hay 3 asentamientos indígenas que estos misioneros españoles, acordémonos, ¿verdad?, que siendo misioneros y llevando el componente de la religión, ellos vienen y los bautizan o los nombran con la identidad de 2 apóstoles y un evangelista, 3 personajes bíblicos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los apóstoles Santiago y Tomás y el evangelista Marcos. Y entonces le ponen Santiago Texacuangos, Santo Tomás Texacuangos y San Marcos Texacuangos. Era el nombre original. Y entonces dice que ese nombre indígena, ¿verdad?, Texacuangos, dice que Tex o Tex viene de roca. Y, es decir, la palabra tiene 3 componentes ahí, ¿verdad? No lo voy a explicar ahorita, pero el significado es como el valle, o sea, ese desfiladero, esa área que está en medio de las 2 masas de roca, digamos, donde se asientan estos 3 pueblos. Viene el nombre de Texacuango, viene significando como el valle de las rocas altas o el valle alto sobre las rocas. Las 2 acepciones son admitidas por los que estudian la etimología de las palabras. Entonces, pues se nombra de este tipo, pero en el caso de San Marcos, pues lleva un nombre indígena que es Cutacuscat, ¿verdad? Cuscat, montaña, y Cuta, que significa joya o alhaja. De ahí el nombre de Cutacuscat,
joya al Al pie de la montaña. Ya lo dijo ahí, joya al pie de la montaña. Hay algunas páginas de San Marcos en las redes. Sí, así se llama. publica. Una que se llama Cutucuscat y otra que se llama Joya al pie de la montaña. Exacto, sí. Son dos páginas que también están. Y es lo importante que nosotros manejamos, Belloso, en el aspecto que si debe de documentarnos y dar los orígenes específicos de ello, ¿verdad? En este caso es que nosotros hemos tomado esta parte porque también es necesario hoy que el joven escuche, porque también el joven sepa, Sí, por los mismos comentarios que a veces se han observado o se han oído, que dicen que quién es San Marcos, de dónde es San Marcos, qué es San Marcos. Entonces aquí los jóvenes, porque es cierto, es el periodo de los jóvenes, porque es la era del cristal, ¿verdad? Los jóvenes cristales. Entonces, pero se sienten nacidos, pero es aquí, como decía, fíjate que te cuento esto, porque vi un mensaje que decía un jovencito, no sé quién es, y me gustaría invitarlo a un día que venga, si él tiene mejor información, que venga y nos ayude, porque no va a ser para nosotros, va a ser para nuestra comunidad, para nuestro municipio, más que él dice que es nieto de un alcalde y él decía, infórmense, está mi historia equivocada. Si este joven lo tiene, pues enhorabuena, que lo vuelva a hacer y que nos ayude, porque con esa es la intención de nosotros, no que venga solo Belloso o venga Gustavo Adolfo a hablar y créannos. No, la idea es compartir conocimiento para los demás jóvenes de nuestro municipio, de nuestra capital San Salvador, como también del mundo, que vean la riqueza que tiene nuestro municipio y que realmente le hacemos dando información. No lo hacemos con otro fin más que cultural. En este caso es una forma cultural que nosotros estamos manejando. Así es. Sí, gracias por la aclaración y por la invitación abierta que reiteramos, ¿verdad? Para todos los que gusten participar y compartir con nosotros más datos que nos hablen pues, de toda la riqueza cultural histórica que tiene San Marcos. Como bien se mencionaba hace algunos instantes, ¿verdad? La intención es plantear todo el respaldo histórico y documental que tiene San Marcos, que como pudimos ver va asociado a la geografía, a la topografía que todavía presenta pues esta ciudad. Entonces, durante ese siglo, digamos el siglo XVI, ¿verdad? El siglo XVI, que es el siglo de la conquista y colonización, es donde pues se da este fenómeno, y con esto decíamos, redondeamos el tema de la posibilidad de haber encontrado el cañón Aída. Pero bien, vamos a pasar a abordar otro tipo de aspectos que en este momento pues son propios del tema, pero después de la siguiente pausa comercial. Así que esté pendiente que volvemos en unos segundos. Barbershop Grandfather, atendido por Gustavo Adolfo. Será un placer atenderle. Estamos frente a la Alcaldía de San Marcos. Barbershop Grandfather. Bueno amigos, estamos de nuevo ya con ustedes. Entonces estábamos haciendo la recopilación del cañón, pues al final hemos sacado una conclusión cómo se halló enterrado y todo según la historia, y por eso tenemos un monumento histórico en nuestro municipio que creo que ahora sí nos podemos sentir más orgullosos y que evitar que con cultura nos puede quitar ese producto. Pero bien, sí. Tú tienes una parte bien bonita en la historia del origen de nuestro pueblo, San Marcos, de qué tribu parecemos, porque decimos ahí que venimos de 2 tribus. Sí, bueno, entonces en este texto que se llama El Salvador, historia de sus villas, pueblos y ciudades, ¿verdad? Cuando habla de las etnias que dieron origen a la población de San Marcos, estamos siempre en el siglo XVI, pues se habla de un éxodo del pueblo tolteca. Recordemos que esto pues, está allá en la parte norte, allá en México, y que, digamos, la tribu o la población indígena que vino a asentarse aquí al lado de San Marcos, pues eran los pipiles, ¿verdad? Habla de los pipiles y habla de los, ¿cómo se llaman nosotros? Los yaquis. Los yaquis y pipiles que se asentaron en esta zona, y es pues como la etnia que le va dando origen al asentamiento de San Marcos. Y al decir San Marcos, pues entiéndase los texacuanos, ¿verdad? Los 3 pueblos que están así en fila,
así lineal, digamos, en el desfiladero entre los dos cerros. Entonces se habla pues de esa etnia que es la que se asentó en esta zona y la cual pues fue objeto de la conquista, colonización y también evangelización por parte de los españoles. Entonces veamos cómo en esta época los conquistadores iban dejando también la huella de la fe en nuestros asentamientos indígenas. Y ahí pues podemos ver cómo se habla de que una vez que se establece pues aquí los tres pueblos con los nombres de los tres personajes bíblicos que ya mencionamos anteriormente, dice que San Marcos al final de cuentas a nivel político administrativo pues era considerado como municipio de San Salvador. En el transcurso del tiempo fue quedando como municipio de San Salvador y eclesiásticamente pertenecía, dice, a la guardianía de San Antonio, así se llamaba, que estaba en San Salvador, pero desde ahí como que se le daba asistencia pastoral, espiritual, a la parroquia pues naciente en ese momento del municipio de San Marcos. Entonces veamos cómo pues los dos elementos, los dos componentes, el político, el cultural, social y religioso, van caminando en la misma dimensión. Y por cierto, desde aquella época habla de un dato bien interesante de la iglesia. ¿Por qué no lo lees, Gustavo? ¿Cuál es el que me está diciendo? El dato que aparece ahí subrayado, de que dice que en una parte del territorio nuestro hay una iglesia. Ah, bien. Vamos a ver. Tenemos varias cosas. Fíjate que yo he estado encontrando todo esto, esta parte del pueblo de San Marcos. Algo que me estoy bien interesado, pero te voy a hablar de esto de la iglesia que decís que encuentra en una parte que el pueblo anexo, dice, de San Marcos tiene una iglesia hermosa y no cesan de adornarla, sin que dejar de hacer la novedad de lo que sucede, que no querer cura ni ministro que esté muchos días en el pueblo. Y en el caso de que el pueblo resida al cura como 8 o 10 días al mes solamente. Es decir, fíjate que esto estaba observando en la lectura que tú mencionas, algo que me recuerda la historia de mi abuela. Cuando nos contaba, y quizás ahí fue el enriquecimiento que tuve, que contaba que a ella le decían sus abuelos, sus papás, sus abuelos, el abuelo Abelino, decía ella, que antes, cuando estaba San Marcos acá, iban a las cuevas, que habían cuevas acá, sí. A celebrar los ritos idólatras, porque antes era la idolatría como la brujería y todo eso, y dicen que iban, y estoy observando aquí la historia de Jorge Lardé, que dice de que iban los sacristanes, sí. Sacaban los adornos de la iglesia en la noche y se los llevaban a los idólatras y iban a las cuevas a hacer, o las catacumbas que le llaman también, iban a hacer celebraciones, dice, y a la mañana siguiente, en la madrugada, regresaban con los adornos de la iglesia y los llevaban a dejar a la iglesia. Por eso es que se oponían a que los curas estuvieran permanentes en la iglesia. A eso se debe. Fíjate, eso es bien interesante ver que la iglesia que nosotros tuvimos en San Marcos es grandísimamente antigua y habla de que hasta de una destrucción. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, eso tú lo tienes más de fresco quizás, ¿verdad? A la fecha 1500, no sé cuánto dice hasta ahí, pero que fue destruida esa iglesia, ¿verdad? No fue destruida. 1800. 1800 fue dañada. Fue dañada. Fue dañada, pero que era de adobe y todo eso. De adobe, de teja, de columnas labradas de madera. Sí. Pero hay algo bien interesante, no sé si tú lo quieres mencionar esto, que habla cómo estaba distribuida la iglesia. Sí, habla pues de 3 naves, ¿verdad? Que es la iglesia clásica, ¿verdad? 3 naves. Obviamente las 3 naves era porque estaban aquellas 2 hileras de columnas siempre al centro y había una nave central y 2 naves laterales. Entonces ese era, digamos, el diseño tipo de toda iglesia católica desde esa época hasta el Concilio Vaticano II, sí. Que se cambió la famosa planta en cruz, ¿verdad? Y todo eso. Y es bien interesante porque recordémonos que en el caso nuestro, pues la imposición de la fe fue un poco a la carrera. Entonces no fue algo muy bien asimilado mediante un proceso gradual
por los indígenas. Y entonces, sí, quizás para ampliar un poco el relato que nos hace el historiador en su texto, sí, a los indios no les gustaba que el párroco pasara mucho tiempo en la iglesia, porque ellos tenían sus prácticas, o sea, muy a su manera, muy a su costumbre. Acordémonos de que, bueno, ellos eran politeístas, los indígenas originalmente eran politeístas, y bueno, luego se les presenta la idea de un solo Dios, eso como que chocaba un poco. Entonces ellos poco a poco fueron soltando las prácticas ancestrales que tenían hasta asimilar la nueva doctrina. Aún más, al llegar un momento que aquí hasta me puedo meter en problemas. Sí, porque fíjate que también yo encontré hasta por qué las fiestas de San Salvador fueron San Salvador y por qué. Todo eso bien delicado, pero la historia es así. Quiero hacer una aclaración. También la historia se cuenta, depende de quien la cuente, valga la redundancia. O es decir, así como la historia de nuestra guerra que acabamos de pasar, tú vas a creer la historia, depende de dónde la ves, si es de izquierda o es de derecha, pero los dos son buenos. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es ver las dos historias o todas las historias y sacar una conclusión correcta. Entonces hablamos de las idolatrías que al final, como me parece que también tuvieron algún fraile, alguien tuvo la osadía, vamos a hablar así, o ser ingenioso, que para evitar ese conflicto que había, empezaron a mezclar las fiestas ahí, porque tenemos ahí los cantos de digamos, el pito y el tambor. Eso es originario de las fiestas que tenían los indígenas. Sí, claro. No son españolas. No. Aún las fiestas patronales juegan un factor bien importante eso. Pero eso es otro pisto. Nosotros estamos viendo lo que es historia de San Marcos, ¿verdad? Sí, así es. Y en ese sentido, quizás para completar esa idea, la mayor parte de nombres de los pueblos en El Salvador llevan el componente español religioso y una terminación indígena. Y así tenemos, por ejemplo, San Pedro Mazahuat, San Juan Nonualco, San Miguel Tepezontes, Santiago Texacuangos. Sí, va conjugando eso precisamente por lo que tú decías, ¿verdad? Como para integrar los dos pensamientos, ¿verdad? En un solo pueblo. Y por eso, ¿verdad? Las fiestas patronales sirven para mostrar toda esa expresión de la cultura ancestral nativa, ¿verdad? Y obviamente está el componente religioso, ¿verdad? Que el que le da la solemnidad, ya de acuerdo pues a los cánones de la Iglesia Universal, pero la riqueza precisamente está en ese encuentro de expresiones artísticas y culturales, pues que van dirigidas a un solo pueblo, ¿verdad? Y ese es lo rico que tiene esto, y valga el comentario, pues San Marcos ha tenido mucha riqueza, aquí se ha concentrado muchas expresiones de ese tipo a lo largo de los años, pero ya vimos desde dónde viene todo ese tipo de cuestiones que con el transcurso del tiempo se fueron asimilando, se fueron purificando, ¿verdad? Tanto en la parte humana. Por eso el obispo español radicado en Guatemala, Monseñor Pedro Cortés y Larraz, dice, si esto sucede en un pueblo, San Marcos, que está tan cerca de Salvador, ¿qué no ha de suceder en los que están más lejos? Dice, pero claro, no había la capacidad administrativa de poder atender pastoralmente a toda esta gente. Así fue la historia original nuestra. Y entonces esto ha sido algo que poco a poco ha ido evolucionando. Y lo interesante del caso, lo importante, es que San Marcos fue cuna de ese tipo de expresiones. Aquí se dio todo ese fenómeno hasta los días actuales. Y sí, en cuanto a esos datos de la iglesia, ¿verdad, Gustavo? Que por ahí parece uno hasta da las medidas de lo que tenía la iglesia de aquella época, la iglesia de esos siglos anteriores. No sé si le puedes dar lectura. Exacto. Fíjate que aquí hay algo bien importante que dice, solo en las fiestas de San Marcos y de la Asunción se destazan reses y cerdos, pues siempre sus habitantes se proveen de la capital de todos los víveres y cosas que les son necesarias. Pero aquí va lo importante de la iglesia. En el centro de la población y en la parte más elevada hay una hermosa iglesia de teja de 51 varas de largo, de 3 naves de adobe, madera cuadrada,
portada de calicanto y 2 puertas laterales colocadas en el centro de columnas de piedra labrada. La capilla está arruinada desde el temblor del 16 de abril de 1854. Al norte de la iglesia hay una casa convento de teja de 15 varas de largo, de horcones y un corredor con pilares cuadrados al cual solo le falta el ladrillado. Cerca de la casa convento hay un cabildo de 10 y 6 varas de largo y a igual construcción del convento. Ojo, aquí el cabildo, interesante, es bien importante esto, que el cabildo, ¿qué es? Jóvenes, el cabildo era el palacio municipal o alcaldía municipal. ¿Qué quiere decir? Que siempre la alcaldía, por eso entra en las escrituras, que después se nos ha enseñado las copias de las escrituras de la Iglesia Católica, donde dice, no es que se pertenezca a un dueño, ojo con esto, porque alguien lo dijo, que ese terreno era de una propiedad privada. La alcaldía, era el predio de la alcaldía, era propiedad privada, y aquí lo dice claramente que no, que era del cabildo, de la alcaldía. Y entonces, por eso se dice que en 1911-12, ¿verdad? Se da en donación de la alcaldía a la iglesia el predio y la servidumbre que hay de las aguas que hay potables ahí, que es la que tiene la actual iglesia en propiedad, que está exactamente hasta dividida, pues tiene así, la división está bien hecha, la división que se está manejando, y la propiedad otra donde actualmente es el estacionamiento sigue siendo propiedad de la municipalidad, ¿verdad? Es bien, ver qué bonito y qué alegría me da, porque también con esto se saca mucho de ignorancias de lo que está sucediendo en este caso, de que hay dice que hay un dueño de esa propiedad. Y entonces le estamos diciendo que desde 1800 y tanto, 1770, dice lo mismo, que hay documentos. Y miren, esto es bien importante. ¿Saben que por qué perdimos nosotros los bolsones de Honduras, El Salvador? ¿Por qué los perdimos? Por no conocer por no tener la historia, el conocimiento. Si nosotros teníamos salida al Atlántico, por eso, por la línea de fronteriza entre Nicaragua, y esto quedó en propiedad después de eso. San Marcos de Colón, Danlí, todo eso era propiedad de El Salvador, pero es otra cosa, una historia, miren qué bonita es, porque ¿cómo quedó? Por Francisco Morazán, cuando fue presidente en El Salvador, y los familiares se apoderaron de todos y quedaron en los territorios hondureños, todo eso. Pero bien, así puede suceder esto con la alcaldía, porque realmente ese predio no es privado. La historia lo rectifica y dice que siempre perteneció a la alcaldía. Mira desde esa época. Desde esa época. Estamos hablando de una época de 1854 aproximadamente, ¿verdad? Alguien dice que es... 1854 fue dañada. Fue dañada la iglesia, ya estaba. O es decir, que todavía juega de 1839, puede ser 1835 o 24. O es decir, todo esto, eso nos está diciendo mucho en este caso. Entonces, vean, aquí es cómo nos está manteniendo, que dice que más adelante dice, cerca del casa convento hay un cabildo de 10 y 6 varas, dice, largo, igual construcción del convento. En este pueblo hay 2 casas pequeñas de teja y de 10 ranchos, del mismo 150 casas de paja, sin incluir las que se encuentran en mal estado. Hay un maestro de escuela que enseña a 21 niños a leer y a escribir. Y el día festivo ninguna mujer puede bañarse antes de la hora de almuerzo. esta anécdota está bien linda, porque se dice que Jesucristo pasaba con San Pedro por un río y encontró a una mujer bañándose en el día domingo, a quien maldijo diciéndole que tenía a su disposición para bañarse todos los días de la semana. Mientras que los hombres, siendo jornaleros, solo podían disponer de un día de fiesta para asearse y refrescarse. Qué bonito esta parte, porque siempre llevaban esas cosas, y de ahí por eso que vienen muchas palabras folclóricas, hablan de todo, que San Marcos siempre fue, toda esta zona fue hecha de esa manera. Y qué agrado es cuando uno se documenta y habla con propiedad, con documentos en mano. Sí, porque aquí está describiendo
la aldea, valga la palabra, la aldea original que era San Marcos en aquella época, ¿verdad? Y como hay una palabra especial que se le llama el sincretismo religioso, cuando se mezclan a veces las cosas de la doctrina de la fe con las expresiones de las creencias populares. Correcto. Entonces, cuando habla pues de eso último que se decía de que pues, prohibido bañarse las mujeres porque pasó Jesús con uno de los apóstoles por ahí, entonces es esa mezcla, ¿verdad? Pero que es propio del pueblo, ¿verdad? Es propio, son expresiones del pueblo que se van purificando pues, con el transcurso del tiempo, con el estudio y con la evolución que el mismo pueblo va Sí, teniendo. porque en todo fíjate sentido. que esta parte lo hicieron como queriendo decir, porque tal vez lo mezclaron con la religión que Jesús había visto a la mujer y todo, cosa que no es bíblico, pero lo hicieron de esta manera porque no era posible que los jornaleros, el hombre que era jornalero, se bañara solamente el fin de semana para salir domingo. Y de ahí viene la tradición en los pueblos que todavía existe esa tradición en nuestros pueblos de que el domingo el originario, el campesino de esos lugares se visten con las mejores galas. Exactamente. Me acuerdo en Oriente, pucha, las jovencitas salen con vestidos largos de noche, pero ellos andan relumbrantes y todo, porque se visten de las mejores galas, y esto se da a estas costumbres o a estas creencias que les hicieron ver, Claro, que no se va a bañar a la mujer el fin de semana, pero el hombre sí, y entonces era bien bonito. Aquí hay muchas cosas que contar con San Marcos de ayer y hoy. Bien, nos vamos a una pequeña pausa, luego regresamos con... Estamos de nuevo con San Marcos de ayer y hoy, donde hemos encontrado información bastante interesante, bastante clara, cómo fue los inicios de San Marcos. Exactamente. Imaginen del siglo XVI, 16, correcto. cómo la iglesia mantiene en propiedad ese lugar donde actualmente está y donde estaba el cabildo, o es decir, la alcaldía municipal al frente, cómo estaba, y que se hace, en ese caso, la municipalidad le dona en 1911 y la escritura en 1942 en propiedad el lugar donde ahora está. Hemos encontrado en este caso, vuelvo a repetir, que no hay un propietario privado de ambas propiedades. Simple y sencillamente siempre fue erigido y dirigido por la alcaldía municipal. 1754, 1924 aproximadamente, 1724 aproximadamente ya era propiedad ese lugar donde está de la alcaldía municipal, y la iglesia estando en esa propiedad que fue entregada hasta 1911 y escriturada en 1942. Sí. Entonces vean cómo está de interesante esta información, y hemos encontrado qué sucedió en San Marcos en ese siglo XVI, que hemos seguido hablando tras cámaras, estar viendo esta parte bien interesante, que también de dónde venimos originarios, de los indios yaquis, las etnias, los pipiles. Y fíjense que tengo una anécdota que también encontré en una ocasión, y a mí me partía el corazón que dijeran eso, que por qué nos decían guanaco y nos relacionaban con unos animales del Perú, correcto. Pero no es cierto. Se dice de que nos decían guanaco porque ahí se reunían debajo de los guanacastes, de los árboles de guanacastes, se reunían a hacer tertulia, a hacer pláticas, direcciones, todo lo que hacían es, por eso se les pusieron los guanacas. Dentro de los antiguos nos llamaban guanacas, y eran de los guanacastes, y entonces por eso de ahí la palabra guanaco, porque somos muy habladores, muy sociables, muy social con todos, y a la vez pues por ende trabajadores, porque ahí se hacían los grandes proyectos como los pequeños y microproyectos en todo ese tiempo. Entonces ahora me recordaba de una periodista que está ahora en el ámbito todavía nacional, decía: yo no quiero ser guanaca, y esa palabra porque dicen en la universidad. Ahora digo,
chica, si este catedrático de la universidad dijo eso, también estaba ignorante porque un catedrático tiene que informarse mucho en este caso y él estaba diciendo esa palabra. Ahora le hago ver a esta periodista, presentadora muy respetable y la respeto mucho. Aún más, yo fui uno de los que le hice el cambio de imagen a ella al principio. Valga comercial. Valga comercial. Y que todavía conserva el color que le puse originalmente hace casi 15 años aproximadamente en canal, buen trabajo. En canal 15, ahí está, perdón, canal 21. Entonces, allí cuando yo era maquillista de esta empresa, y le digo, no chica, guanaco no es el animal, no nos dicen por ese animal suramericano, guanaco nos dicen por ser del Guanacaste, original de ahí. Hay que informarse bien. Bien, pero vamos adelante. Hablamos de todo eso, fechas y eso es más importante y te doy las fechas a ti porque yo soy duro para la fecha, a pesar de que ahora ya aprendí que ya hablando de 1724 ya me están dando, ya ver eso, qué buena información que nos daba este historiador Jorge Lardey, sí. Y después el hijo Jorge Lardey Larín, sí, que también le siguió sus pasos, que ese sí tuve la oportunidad de conocerlo, igual como a Pancho Lara tuve la oportunidad de conocerlo también, entonces, pero fíjate que eso es bien importante, pero hay unos datos más importantes todavía para nosotros, lo que ustedes están observando. ¿Cuándo se hizo Villa San Marcos? ¿Cuántos años duró con esa palabra Villa? ¿Cuándo se hizo ciudad? Te dejo esa parte. Sí, bien, este programa podía haberse resumido en una frase: San Marcos a través de los siglos. Y llegamos al siglo XIX. Posterior a la firma del Acta de Independencia en 1821, que por último se consolida ahí por 1824, a esas alturas en el siglo XIX ya San Marcos es considerado como un municipio del departamento de San Salvador. Eso está clarísimamente documentado en la historia. Y entonces, para el año 1865, se dice que San Marcos pertenece al Distrito del Sur o de Santo Tomás. Vean cómo Santo Tomás siempre nos sigue siendo el techo a nivel político-administrativo todavía hasta esa época. Pero hay un decreto, que no voy a permitir pues leer la referencia, hay un decreto legislativo del 22 de abril de 1866, 22 de abril de 1866, o sea, un año después, en el cual se le otorga a San Marcos el título de villa, pasa de pueblo a villa. Y desde entonces es conocido como la Villa de San Marcos. Yo vine a San Marcos aquí a residir a mediados de la década de los 60, desde ahí por 65 aproximadamente. En la época que nosotros nacimos era la Villa de San Marcos. Yo todavía recuerdo la Villa de San Marcos. Pero desde ese 1866 pasaron 110 años hasta 1976. El decreto 80, así, decreto legislativo número 80 del 23 de septiembre de 1976, se le otorga a San Marcos el título de ciudad. Por ahí vamos a ver los términos que dice el decreto cuando menciona que debido al desarrollo cultural, económico y social que ha tenido la Villa de San Marcos, se le otorga el título de ciudad. Y bien amigos, resumiendo el paso de villa a ciudad de nuestro querido municipio de San Marcos, decíamos, ¿verdad?, que después de 110 años, desde aquel 1866, pasa un poco más de un siglo, hasta el 23 de septiembre de 1976, en el cual, pues mediante aquel decreto número 80, se declara el título de ciudad para el municipio de San Marcos, tomando en cuenta el desarrollo que a esa altura tenía nuestra ciudad, actual ciudad pues, de San Marcos, y cuyo desarrollo pues, aún continúa pues, en busca de un mejoramiento para el bien común de toda la población que habita en esta porción del territorio. 1976, ya pasaron varios años a partir de entonces. No sé si te acuerdas quién era el que tenía la administración municipal de San Marcos en 1976. Fue el alcalde Isaías Choto. Isaías Choto fue una de las cosas que él dejó indeleble. Vamos a hablar una marca indeleble, porque sí, claro, todos los alcaldes han llevado una marca indeleble. Sí, sí. Isaías Choto fue el que presenta el título de ciudad a San Marcos, ¿verdad? Esa parte fue muy
bonita, muy fuerte, y la verdad que ahí la estamos gozando ahora. Ciudad de San Marcos, ahora se va a dar cuenta usted cómo se fundó San Marcos, qué era San Marcos, cómo, de qué tribu la pobló, que eran los toltecas, los yaquis o pipiles, ¿verdad? Entonces esta gente, y que siempre hemos sido característicos, esto más adelante ya vamos a hablar también, porque San Marcos no solamente es este pedacito, este casco que tenemos, que es la ciudad, no, San Marcos también hay otra espacio, por eso es que hablamos de que habla de campesinos que cultivaban, ¿verdad? Caña de azúcar, maíz, algodón también, trigo, caña, trigo y todo eso. Y después que vino el café, así es, ¿verdad? El café aquí en los cerros, estuvo aquí San Jacinto, la finca El Tesoro y todo eso. Entonces vemos todo esto belloso que todavía creo que nos falta información. Si usted tiene mejor información todavía para aumentarle a lo que era San Marcos, mandándonos fotografías antiguas, hasta vehículos antiguos que los tenían acá, muchos habían carros antiguos también, mándenos, proporciónenlo, y si usted cree que nos hemos equivocado, venga con nosotros. No lo estamos diciendo sarcásticamente, no, le estamos invitando que venga, porque esto nos ayuda a retroalimentar más el conocimiento cultural de San Marcos. Pronto vamos a estar ahí también hablando con el director de la Casa de la Cultura, belloso, lo vamos a invitar, vamos a estar trabajando, pero veamos que vamos a entrar en este periodo muy bonito de que cómo ha sido San Marcos. Viera que nos entusiasma ver con las fechas, cómo era San Marcos, cómo ha crecido y cómo ha evolucionado en pleno siglo XXI, ¿verdad? Entonces, veamos qué hacemos más en este caso, qué agregar, belloso. Sí, bien, queda todavía pues mucho por hacer por el desarrollo de San Marcos, ¿verdad? A lo largo de las ediciones que faltan, vamos a ir viendo también cómo aquí evolucionó el transporte, por ejemplo. De esa época, acabamos de referenciar un año, 1976, cuando solo había una ruta de buses, que era la 11 tradicional, la COP Sintrans, que creo que era ya para esos días, ¿verdad? Sí, pero como después surgen rutas alternas y que por la población creciente que siempre ha tenido San Marcos, por muchas rutas que hay aquí, nunca dan abasto, siempre hay necesidad, ¿verdad? Y como pues San Marcos, aquella villa de los años 70 que solo tenía una calle pavimentada, poco a poco comienza a llenarse de urbanizaciones, ¿verdad? Ya no son aquellas colonias con casas de bajareque y adobe, sino que pues ya empiezan nuevos sistemas constructivos ahí, aparecen centros educativos de otro nivel, ya aquellas canchas rústicas. Tenemos un programa solo de las canchas, entonces hay muchos temas por agotar, es decir, los temas vinculados a San Marcos son amplios, ¿verdad? Son amplios, y entonces ya a estas alturas, donde decíamos a partir de 1976, en el mes de octubre, es declarado ciudad, ¿verdad? Una ciudad que va desarrollándose, que va urbanizándose, que va electrificándose y pues va, digamos, generando mucho desarrollo en infraestructura para el bien de la población, pero aún así todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Mucho por hacer, y por supuesto, ¿verdad? Valorar los puntos o sitios históricos que tenemos donde ocurrieron eventos especiales. Cada uno, como hemos podido ver, tiene su documentación que lo respalda. Y así, digamos, en ese sentido, podemos ir viendo también cómo la misma... nosotros hemos hablado en esto últimamente sobre la parroquia San Marcos y todo, porque dentro de la parroquia está la escuela parroquial, que fue lo que dio origen a esta serie, ¿no? en primera instancia. Y como exalumnos de la escuela parroquial, hemos ido vinculando el tema ahí, porque significa el lugar donde nosotros estuvimos asentados durante varios años. ¿Qué te puedo decir? El tiempo se nos acabó y queremos seguir hablando de todo. Pues esto les damos la invitación a que nos manden fotografías y todo lo que ustedes tengan para poder tener esa bibliografía y poderse presentar a todas nuestras personas que nos ven y nos escuchen.
es que quedan invitados, aún más si hay familiares de exalcaldes, si quieran tertuliar de las historias que ellos les contaron, aquí estamos, a la orden y con disponibilidad para intercambiar conocimiento. No es una cosa que vamos a entrar en discusión, no, que es al contrario, es de edificar el conocimiento cultural de nuestro municipio San Marcos. Es que, belloso, se nos llegó la hora, nos encontramos en la próxima San Marcos de ayer y hoy. Hasta la próxima.